una persona que tiene familia, pues prácticamente el pecado nos separa, rompe la comunión. El pecado rompe la comunión, la relación entre parejas, y no solamente entre parejas, sino toda la familia. A veces somos arrastrados. Si hay hijos de por medio, siempre salen personas, terceras personas dañados, lastimados. A veces pues el pecado lo cometió solamente el hombre. Sí, el problema es que el pecado pues arrastra con toda la familia. Y al final de cuentas, toda la familia, todos nosotros salimos involucrados. O sea, si falla el hombre, falla la mujer, falla un hijo, pues siempre salimos todos involucrados. Y eso destruye la comunión, tanto como familia, como pareja, y también con los hijos. O sea, se rompe una relación. Y pues el pecado más grande, ¿verdad?, que rompe la relación, la comunión con Dios. Y eso es lo que dice la Biblia del pecado de Acán. Y eso, hermanos, nos llevó el pecado de Acán. Vaya conmigo a Josué. Josué capítulo 7. Ahí habla la historia de este varón, de este soldado. Era un soldado, hermanos, del ejército de Josué. Era un hombre que pues habían ganado batallas, hermanos, habían peleado, ganaron batallas, habían derrotado a los de Jericó. Y fue bonito la guerra, el triunfo que tuvieron. Pero en ese triunfo, hermanos, cuando el Señor les dijo que le iba a entregar a Jericó, le habló el Señor a Josué que fuera a Jericó, pero que no tomaran nada de Jericó, sino que destruyeran absolutamente todo, y que no tomaran nada del anatema. ¿Por qué? Que la palabra anatema es algo que es maldito. O sea, el Señor dijo, no tomen nada, porque el que lo tome será maldito. O sea, no se tome, no se va a tomar nada. Pero ¿qué pasó, hermanos, con Acán? Acán y sus hijos, dice que vieron codiciable el oro. O sea, la codicia, hermanos, a veces nos lleva a cometer errores. Y este hombre dice, la codicia lo llevó a tomar el Quijote de oro, tomar todo lo que él tomó para llevarlo. Pero la orden que Dios le había dado a Josué era que no tomaran nada de Jericó. Y sabemos que Acán, su historia, dice la Biblia, que él tomó de eso. Y él pensando que lo que él había hecho no iba a perjudicar al pueblo de Israel. Él pensó que, no, bueno, pues antes por las guerras que tenían, tomaban parte del botín de los enemigos, se lo llevaban. Pero en caso con Jericó fue la excepción, que no iban a tomar nada de ese lugar. Entonces, este hombre pensó que no iba a afectar, al pueblo de Israel o a su ejército, a sus compañeros. Y digo, bueno, pues, ¿qué más da? Me lo llevo, pues, siempre se ha hecho así, porque ¿qué me cuesta tomarlo, lidarlo, como guardarlo para poder salir? El problema que él desobedeció. La desobediencia, al no obedecer la orden que Dios le había dado a Josué, este hombre no obedeció la palabra que Josué dijo, que no tomara nada. Y él lo toma y se lo lleva. Y él pensó que no iba a suceder nada. Cuando alguien comete un pecado, dice, no, pues nadie me vio. No me vio mi esposa, no me vio ningún hermano, no me vio el pastor. Pues nadie me vio, de los que me conocen, nadie me vio. Nadie me vio y se hizo el pecado, se cometió el pecado. Pero pasó que viene la segunda batalla, un pueblo muy pequeño, una ciudad muy pequeña. Y Josué manda espías y le dice que fuera a ese lugar y viera cómo estaba el lugar. Y dijeron los espías, no es necesario que vaya todo el ejército. Con 2,000 o 3,000 hombres es suficiente, es un pueblo, es una ciudad muy pequeña. No es necesario que vaya todos los 6,000 soldados, no. Con los 4,000 soldados, no, con 2,000 o con 3,000 es suficiente para derrotar. O sea, cuando nosotros estamos confiados, seguros, decimos, no, bueno, pues Dios nos ha dado la guerra, nos ha dado el triunfo, hemos ganado las batallas, no hemos perdido. Ahora, pues no creo que si nos acabamos de derrotar al de Jericó, que tenía un muro tan grande para no poder derribarlo, el Señor lo derribó, les dio la victoria, que no podamos destruir esto, ¿no? Es fácil. El problema está
Y cuando ellos llegaron a ese lugar, ellos no tuvieron fuerzas suficientes para derrotar a sus enemigos. Y fueron lastimados, murieron 36 soldados, unos fueron golpeados. Entonces regresa el ejército, regresa y dice: Josué, perdimos la batalla, no hemos podido ganar. ¿Qué pasó? ¡Qué vergüenza! A veces es lo que pasa, ¿verdad? Cuando alguien falla, hermanos, dice: ¡qué vergüenza! Cayó fulano de tal, ¡qué vergüenza! Y también que se va con su familia, que se ve una familia unida, falló. ¡Qué vergüenza! Perdimos la batalla, Josué. No pudimos ganar. Nos debilitamos. Y retrocedimos, huyeron. Entonces Josué, hermanos, estamos en el capítulo 7, verso 5. Le voy a pedir que alguien me ayude a nuestra hermanita. Yo le escribo el verso 5, hermana. Oye, Señor. ¿De Josué 5? De Josué, capítulo 7, verso 5. Los de ahí mataron de ellos unos 36 hombres y los siguientes desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. El pueblo se deprimió, el pueblo quedó triste. No puede ser que este pueblo tan pequeño nos haya derrotado. Cuando apenas supongamos hace un mes, o hace 2 meses, o hace un año, derrotamos a Jericó, que era mucho más grande, una ciudad muy grande, y con muros, con murallas, imposible de destruir, pero Dios les dio una victoria. Entonces dice que se desanimaron, pusieron tristes, y regresan con Josué y le dicen en el verso 7, y Josué dijo: ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo del Jordán para entregaros a la mano de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Josué empieza a decir: Señor, ¿para eso nos trajiste? ¿Para ser derrotados aquí? Josué no sabía, y nadie más de los del ejército, de los soldados de Josué, sabían. Solamente Acán sabía lo que él había cometido. Pero ni él mismo sabía que lo que él había cometido era la causa de la derrota. Él no sabía. Y Josué dice: ¿para qué nos trajiste? ¿Qué van a decir los amorreos? ¿Y dónde va a quedar tu nombre ahora? Hemos ganado batallas, hemos cruzado el mar y pasamos y hemos destruido. ¿Dónde va a quedar tu nombre ahora? Hemos sido derrotados. Josué se pregunta, le pregunta a Dios: ¿para qué nos trajiste? ¿Para dejarnos avergonzados? ¿Para que todas las naciones, los demás, nos desprecien, se burlen de nosotros? Que un pueblo, un ejército muy pequeño nos pudo derrotar. Pero vaya conmigo en el verso 10. ¿Qué es lo que le contestó el Señor? El verso 8 dice: ay, Señor, ¿qué dijeres ya Israel? Ha vuelto a la espalda delante de sus enemigos, porque los cananeos, todos los moradores de la tierra, oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú con tu grande nombre? ¿Qué harás tú? ¿Dónde quedará tu nombre? Dice Josué. ¿Dónde quedará tu nombre? Hemos sido derrotados. ¿Dónde queda tu nombre entonces? Las batallas que nos diste, los triunfos que nos diste, ¿dónde quedará tu nombre? Dios no había fallado, hermanos. Dios ha sido fiel y seguirá siendo fiel, aunque el hombre falle, aunque el hombre se equivoque. Dios seguirá siendo fiel con nosotros. Dios no le falló a ellos. Dios no los abandonó. Ellos fueron los que tomaron el tema de desobediencia. Porque aquí la palabra es no solamente que Acán pagó el precio, la muerte, pero aquí, hermanos, aquí la Biblia dice que todo Israel. ¿Se da cuenta, hermanos, que alguien cuando falla delante de Dios? Hablemos, ya le dije el ejemplo. En la familia todo es destruido. Si la familia es grande, se destruye el matrimonio, se destruyen los hijos, se destruye todo.
Hablemos ahora congregacional. Si alguien falla en la iglesia, ¿usted cree que se perjudica la iglesia o no se perjudica? ¿Usted qué cree? Se perjudica. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo, dice la Biblia, que usted y yo somos el cuerpo de Cristo. Cuando alguien peca, decimos, no, pues es que pecó el hermano. Sí, pero de ahí salen personas heridas, personas lastimadas. El pueblo se detiene, el crecimiento se detiene, el avance se detiene y luchamos contra la corriente, oramos, ayunamos, buscamos de Dios, pero veo que no avanzamos. Gente viene, gente se va y la gente no se queda. ¿Y qué está pasando? ¿Qué provocó el pecado de alguien que cometió en la iglesia? ¿Cuál fue la consecuencia? La consecuencia fue que nos empezamos a aborrecernos, empezó a surgir la envidia, el egoísmo, el orgullo, la soberbia, todo lo contrario al amor de Dios. Porque fulano cometió un pecado, pero como es parte del cuerpo de Cristo, detuvo la obra, detuvo el crecimiento. Y eso es lo que pasó con el pueblo de Israel. Este hombre es cierto, él solo cometió la falta, pero era parte del ejército, y no solamente del ejército, era parte del pueblo de Israel, de la tribu de Judá, y afectó a toda la nación. Afectó la derrota del ejército, afectó a todo el pueblo de Israel. Y dice, bueno, pero si fue él nada más, los demás ¿qué culpa tenían? ¿Qué culpa tienen los demás los que murieron? ¿Qué culpa tenían? No tenían ninguna culpa. Pero la consecuencia o lo que este hombre hizo, ese fue el resultado, la desobediencia, por haber tomado el anatema. Dice el verso 10. Y Jehová dijo a Josué, porque Josué estaba postrado buscando el rostro de Dios, buscando una respuesta de parte de Dios, y él quería saber por qué había sido la derrota. Jehová le dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado. Nada más, no dijo Acán, Israel ha pecado. Involucró a la nación, no involucró al ejército. Israel ha pecado. Y lo que dice, Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, y han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Tomaron algo que no era de ustedes, el anatema. Tomaron algo que no les pertenecía a ellos. Tomaron algo de otra persona, de otro pueblo, que no deberían de haber tomado. Y dije al Señor, esto hay en el pueblo. Esto hay en el pueblo. Por eso ustedes no podrán hacer frente, lo que dice el Señor, no podrán hacer frente a sus enemigos hasta que nos saquen el anatema. Sigue hablando el verso 12. Pero los hijos de Israel no podrán, dice, hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a hacer anatema. Ni estaré más con vosotros si no destruyeres el anatema de en medio de vosotros. El resultado, cuando alguien le digo falla en una congregación, a veces nos preguntamos por qué no avanzamos, por qué no crecemos. Cuando alguien comete una falta en la iglesia, diciendo por qué la gente se va, por qué la gente no se queda, ¿qué está pasando? ¿Hay anatema? ¿Alguien cometió un pecado? Dice, bueno, fue el hermano, fue fulano, no afecta nada, no es un líder, pero sí afecta. ¿Por qué? Porque es el cuerpo de Cristo. Es el cuerpo y nosotros somos de un solo Padre, somos de un solo Dios, los que estamos reunidos. Afectó. Lo que cometió este hombre, amados hermanos, afectó al ejército. Y Dios le dice, hasta que yo no estaré más con ustedes, hasta que hasta entonces. ¿Qué provoca, amados hermanos? Le digo, todo esto. El resultado de todo esto, amados hermanos, es que viene la muerte. Viene la muerte.
Ahora, este hombre nunca pensó lo que le iba a suceder. Dios le reveló a Josué qué es lo que había en Israel, que había anatema. Entonces él dice, reunió a todas las tribus, reunió a todo el ejército, reunió a toda la gente. Ese es para él saber quién había tomado eso. Y el Señor le dijo al siguiente día, fue alguien de la tribu de Judá. Mandó llamar y dijo, mandó decir, santifíquese todos, porque mañana habrá respuesta. ¿Qué es lo que pide Dios, amado hermano, de nosotros? Nos pide santificación. De que ya conocemos la palabra, Dios pide que nos santifiquemos. Dios desde el principio, Dios nos dio mandamientos, órdenes, estatutos que no debemos de violar, que no debemos de desobedecer, que nos ha costado obedecerlo, porque el hombre siempre hemos pecado, hemos fallado de una u otra forma, hemos ofendido a Dios. Pero qué bueno, qué bonito es cuando nosotros venimos luego a los pies de Cristo, buscamos el perdón de Dios, buscamos la misericordia de Dios. Dios nos perdona. Este hombre también tuvo la oportunidad de arrepentirse, pero no lo hizo. No se arrepintió. Reconoció que se había cometido la falta, pero no se arrepintió. Si él se hubiese arrepentido, quizás Dios lo hubiese perdonado, pero no se arrepintió. Porque cuando Dios dice que es pecado, es pecado. Y si Dios dice que no perdona, no nos va a perdonar, aunque nosotros busquemos también. Y Dios dice que Dios te perdona, Dios nos perdona. Dice San Juan 1.9, ¿qué dice? En de Juan 1.9, ¿qué dice, hermano? Si alguien hubiese pecado, gloria a Dios. Amén. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Él nos perdona. Cuando Él reconoce y se arrepiente, Él nos perdona. El pecado es una enfermedad del alma, una perturbación interna de la persona que afecta a toda su manera de pensar y de sentir y de vivir. El pecado afecta a todo. O sea, el pecado te lleva a un descontrol. En el término médico se habla de patologías, desorden, o sea, una vida de desorden, desordenado tu mente, todo tu vida, un desorden, patología, desorden. El pecado es causa de todos los males. Nos alejan de Dios, de nuestro prójimo, de la familia, del mundo en que vivimos y de nosotros mismos. El pecado te destruye. Te aleja de Dios, de tu familia, de la vida que tú llevas, del mundo que tú vives. Te separa. Mucha gente ha recurrido a veces al alcohol, al camino más fácil. Se recurre al camino más fácil. Vaya conmigo Salmos 97:10. Ha llevado al hombre a buscar la felicidad fuera de Dios, en caminos falsos, el propio egoísmo, la autosuficiencia. Pero dice la palabra que el que ama al Señor aborrece el pecado. Salmos 97:10. Amén. Los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Él guarda las almas de sus santos de manos de los impíos y los libra. Amén. Los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Toda persona que ama al Señor, tenemos que aborrecer lo malo. O sea, lo malo no hay que amarlo, hay que aborrecerlo. O sea, detestarlo, ¿verdad? Porque sabes que te va a destruir. Con el pecado no podemos jugar. Porque sabemos que cualquier momento nos va a destruir si nosotros le abrimos un espacio.
Si abrimos un espacio al pecado, damos un espacio, caemos en la tentación, caemos en el pecado, va a haber muerte en nuestra vida. Vamos a perecer, vamos a morir. La verdadera razón de la derrota de Israel fue el pecado. No que Dios los haya abandonado, no. La derrota de Israel, la causa fue el pecado. Eso es lo que dice el verso 10 y 11 que ya vimos. Jehová dijo a Josué: levántate porque te postras sobre tu rostro, Israel ha pecado. Esa fue la causa de la derrota. ¿Cuál es la derrota? ¿Cuál es la causa de un fracaso? Una infidelidad. Es el pecado. Eso destruye, hermano. Nos destruye la relación con la familia, con los hijos, con Dios más que nada. Ya no hay deseo de buscar de Dios, nos alejamos. La desobediencia. La orden que Dios había dado que no tomaran nada, la desobediencia. El Señor, digo, nos ha hablado día a día, hermanos, a través de su palabra. Es que no fallemos. Que no fallemos. Que siempre busquemos palabra, que siempre oramos. Jesús dijo: orar en todo tiempo, para que no tengáis tentaciones. O sea, siempre nos manda, Señor, a orar, buscar de Él, para no caer en el pecado. Mucha gente ha caído en el pecado, hermanos, y ha habido consecuencias. Ha habido enfermedad. Sea en el hombre o sea en la mujer, hay enfermedad incurable a veces, una infección, una bacteria. Y dices: ¿por qué pasó eso? ¿Por qué la enfermedad tan grave? Pero es consecuencia del pecado, es consecuencia de la desobediencia. Pero el Señor nos habla que no pequemos, porque eso es la orden que Dios había dado a Josué, y Josué se la dio a todo el pueblo, a todo el ejército. Lamentablemente, uno de ellos, su corazón, por ser ambicioso, querer tener más, querer ser alguien en la vida, ser reconocido alguien en la vida. ¿Quién no quisiera tener dinero? Y eso, su ambición lo llevó a codiciar. La codicia lo llevó a tomar el oro que el Señor había dicho que no lo tomara. A veces puede ser la debilidad de nosotros que nos puede llevar a fracasar, a equivocarnos. Hoy necesitamos buscar de Dios, buscar del Señor, para no cometer esa falta, para no caer. Es una experiencia, hermanos, que vemos en la Biblia, o es una historia que vemos en la Biblia, para no equivocarnos. No pensemos: bueno, pues yo lo hice, yo cometo el pecado, nadie me va a ver. No afecta a mi familia, afecta a la familia, porque tarde que temprano se van a tener que descubrir. Tarde que temprano. Dice que nadie me vio. No. Dice la palabra que hay cosas que salen a la luz, hay cosas que es el mismo Señor va a hacer. Y todo va a salir a la luz. No hay nada oculto ante los ojos de Dios. Dice: yo lo voy a esconder, nadie me vio. Pero dice Dios: no. Aquí está. Y esa es la consecuencia de que hay un problema. Hay un problema. Y ese es el problema que había con Israel. Pero el Señor descubrió, desnudó el pecado. ¿Quién había sido el causante que había tomado eso? Dijeron: no, acá no. El problema, hermanos, es que pensamos: es que yo cometo la falta y no sucede nada. Lamentablemente, este hombre no midió la consecuencia. Y la Biblia dice que murió él y todos los suyos. Murieron sus hijos. O sea, fue prácticamente desterrado, desaparecido, toda su descendencia, todos los animales, todo lo que él tenía. Él pensó: bueno, no iba a afectar a nada, no midió la consecuencia. ¿Ves? Cuando el hombre quiere pecar, cae en el pecado, o sea, en cualquier pecado que sea, dice: no pasa nada. Pero no, hay consecuencias. Y esta enseñanza, amados hermanos, nos enseña a nosotros que no cometamos ese error. Antes de hacerlo, piénsalo 2 veces. Porque no solamente vas a matar a tu familia, sino vas a morir tú espiritualmente. Si te arrepientes, que bueno, la Dios te da una oportunidad más. Pero si no te arrepientes, morirás espiritualmente, matarás a tu familia. Si toda
Si tu familia conoce de Dios, quizás persevere en el camino del Señor. Pero si no, los sacarás del camino del Señor y los vas a destruir a todos. Hay que pensarlo antes de hacerlo. Y eso es lo que yo puedo entender, aprender de esta enseñanza de este varón, de este hombre. Que no cometamos esa misma falta, ese mismo error que él cometió. Aprendamos de esta lección, de esta derrota, para no cometer los mismos errores. El verso 12 y 13. Por esto los hijos de Israel no podrán enfrentar a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyeres el anatema en medio de vosotros. ¿Hay consecuencias, hermano, que Dios se aleja de nosotros? Por causa de la desobediencia, Dios se aleja. ¿Y por qué Dios se aleja, amado hermano? Porque entendamos que dice que es un Dios santo. Por eso el apóstol Pedro dice: ser santos, porque el que os llamó es santo. O sea, por eso usted y yo tenemos que buscar de Dios, tenemos que leer su palabra, tenemos que congregarnos, tenemos que buscar del Señor. ¿Por qué? Porque el que nos llamó es santo. ¿Sí? Y en su santidad, hermano, tenemos que reflejar nosotros eso. Que si tenemos errores, digo que no, nos enojamos y no hasta peleamos, pero tenemos que buscar el perdón. En un matrimonio siempre hay una discusión. Aquí dice el Señor: no dejes que el sol se oculte. ¿Tienes algo con tu hermano? Reconcíliate con él, pídele perdón antes de que el sol lo oculte, porque si no se convierte en pecado y es maldad. En caso de nosotros como matrimonio, por eso la Biblia nos dice, ¿verdad?, que seamos como un niño. El niño que se peleó, le pellizcó, le rasguñó, lo lastimó. La gente está jugando de vuelta, como si no pasó nada. Y no se guardan resentimiento, no se guardan rencor. Un adulto tantito le dice algo, no se hablan 2 o 3 días. ¿Sí? Y así estamos peleados, nos sorprende la muerte. Ni él ni ella ni él se va, ni ella se va, se queda. Nos quedamos. O sea, si es un caso de matrimonio, se queda el hombre, queda la mujer. ¿Por qué? Estamos peleados. Lamentablemente. Nos estamos aborreciendo. Por eso el Señor quiere que usted y yo busquemos el perdón, busquemos la misericordia del Señor. Este hombre, hermanos, si él hubiese reconocido, ya ves que Josué, mira, pues me ganó la codicia y la tentación, vi el oro ahí y lo traje. Es cierto, Dios dices tú que te dijo que no le tomara nada, pues lo tomé. Mira, Josué, ¿qué hacemos? Aquí está. Pero no fue así. Él dice que fue antes, cuando ya regresó al ejército, que se apartaron y se fueron a su casa y lo escondieron en medio de su casa, de su tienda. Ahí escondieron el anatema, ahí escondieron el oro, ahí escondieron lo que habían tomado. Pensaron que nadie se iba a enterar. Pero cuando fueron derrotados, ahí se descubre lo que ellos habían cometido. Tomaron el hurtado. Tomar, dice, retener bienes ajenos contra la voluntad de su dueño. La palabra hurtado es tomar o retener bienes de alguien que no es de nosotros. O sea, retener es hurtar. Vamos a suponer al hermano, voy y le entrego esto, lo tomo y ya no se lo entrego, pues estoy hurtando, porque es en contra de su voluntad de él. No es mío tampoco, no me pertenece a mí, la pertenencia es de él. Y eso es lo que hicieron esto. Pero aquí el Señor, hermano, involucra a todo el pueblo de Israel. Pues digo, en una congregación, en una iglesia, ¿afecta que alguien cometa un pecado? Claro que sí afecta, hermano. Se destruye la iglesia, se destruye la comunión, se destruye la armonía. Porque ¿cree usted que los demás soldados estuvieron contentos por lo que este hombre hizo? La Biblia ya no registra más. Pero usted cree que los demás soldados estaban conformes por lo que, bueno, que si esto acá está bien. ¿Usted cree que estaban conformes ellos?
Habían perdido quizás un hermano carnal, un familiar en el que había muerto. Ellos no estaban contentos. Habían perdido su ejército, habían perdido gente, su misma familia, quizás primos, tíos, no sé, que estaban en la guerra, no lo sé. Los demás no estaban contentos. Y eso es lo que pasa. En una congregación, cuando alguien comete un pecado, no todos terminamos en armonía. No. Decimos, ese hombre falló, cometió la falta, no sucedió nada. No, sí afectó a la iglesia, sí afecta a una congregación, así como afecta en una familia, también afecta en la congregación. Porque pensamos, no, pues es que solo el hombre lo hizo. No, afecta, porque somos el cuerpo de Cristo, y porque estamos en esa congregación, y porque somos los hijos de Dios, que somos el templo y morada del Espíritu Santo, afecta, perjudica. Por eso les digo, antes de cometer una falta, ¿qué pensar? Porque podemos arrastrar a muchas familias. Alguien comete el pecado, este hombre cometió el pecado, no solamente arrastró a su familia, arrastró 30 vidas aquí. 36 vidas se llevó por su codicia, por su desobediencia. No se fue él solo, y todavía dejó inconforme al ejército. Muchos quedaron inconformes. Por eso el Señor dijo, hasta que no saques el anatema, entonces yo estaré con ustedes. Yo no estaré con ustedes hasta que ustedes no saquen el anatema. Y a veces hay gente que dice, hermano, es que siento que Dios no me responde a la oración, siento que Dios no me escucha. Algo quizás hay. Bueno, tú no cometiste esto, no robaste. Hablemos así, que es lo que hizo este hombre, robó, tomó algo que no era suyo. Pero supongamos que en el corazón de la persona no cometimos esta falta, no cometemos adulterio, no cometemos hurtar como este hombre. Tomar un ejemplo, no. Pero ¿qué tal si nuestro corazón? A veces nosotros vemos el pecado más grande, o los pecados, el adulterio, el alcoholismo, la droga, pecados que se ven. Los pecados que se ven es el que toma, el que se droga, el adulterio. Son pecados que se ven, que alcanzan a ver, son visibles. Pero el pecado del odio no se ve. El pecado del resentimiento no se ve. El pecado del rencor no se ve. Falta de perdón no se ve. ¿Quién solamente puede curar eso? Y pues lo sabe, es Dios. ¿Sí? Yo puedo darle, hermano, porque él toma, él fuma, está desterrado el reino de Dios. No, pero quizá yo estoy lleno de rencor. Estoy más perdido yo que él. Porque él deja el vicio, Dios lo perdona. Pero si yo sigo con mi falta de perdón, él es mejor perdonado y yo no. Pero como a mí nadie me ve, nadie dice, no, el hermano no tiene nada, él no toma. Pero no sabes que en mi corazón hay rencor, mi corazón hay odio, mi corazón hay envidia. Soy egoísta, soy envidioso. Eso nadie lo ve. Ustedes no lo pueden ver, pero papá Dios sí lo ve. ¿Sí? Amén. Viene el rapto y se quedó crispín y dice, ¿pero por qué? Pero si él predicaba, él nos enseñaba la palabra. ¿Pero por qué se quedó? Porque en mi corazón aborrecía yo a mi hermano. Aborrecer es pecado. No poder ver a alguien es pecado. Y eso nos lleva a no acercarnos a Dios y estar lejos. A estar lejos de Dios. Cuando hay rencor, hay resentimiento, hay odio en nosotros, nadie lo ve, solamente eres tú y es Dios. Y solamente esas heridas, esas enfermedades, solamente Dios sana el alma. Amén. Solamente Dios lo puede sanar. Porque a veces nosotros condenamos a la gente que toma, condenamos al que se droga, condenamos al que cometió adulterio, pero ¿qué con aquellos que tienen odio sobre su corazón? Y lamentablemente hay gente que tiene odio en su corazón y es un predicador, es un pastor, es un evangelista, es un misionero, son grandes hombres de Dios.
pero peleándose con otro pastor, envidiándose con otro pastor, y son pastores. Y dices, bueno, pero son pastores. Porque en su corazón hay odio, hay rencor, hay envidia, hay celos, y por esa simple no se ve. Y eso nadie lo puede ayudar, hermanos. Nadie te puede ayudar. Si alguien está tomando, yo puedo ayudarlo y decirle, hermano, no lo hagas, mira, deja el vicio, busca de Dios, acércate que oramos por ti, y lo podemos ayudar. Pero alguien que tiene odio en su corazón, no me puedo dar cuenta, solamente una revelación del Espíritu Santo. No, hermano, Dios me muestra que en su corazón hay rencor. Por ejemplo, hermano, Dios dice que usted tiene que perdonar, usted no se lleva con fulano. Por ejemplo, pero solamente es una revelación del Espíritu Santo. Una vez estábamos orando por un varón, y cuando yo voy y le pongo la mano, el Señor me dice, yo sentí como, hermano, como rebotó mi mano así. Dice, dile que perdone. Yo que lo levanto, esto estaba parado en el altar, y él estaba hincado así, hermano, póngase de pie, le digo. Dios me dice que, el Espíritu Santo me dice que usted no puede ser sanado porque en su corazón hay resentimiento. Usted tiene que perdonar. Yo no sé, le digo, no sé si tenga este problema. Pero el Espíritu Santo me dice esto. Y me dice el hermano, se pone de pie y me dice, sí, hermano, dice, estoy disgustado con mi pastor. Tuve una discusión con él y no lo he perdonado. No lo puedo ver, dice. Entonces digo, hermano, vaya y pídale perdón, porque entonces usted recibirá su sanidad. Ya no oré por él, hermano. Me hice un lado. Porque ¿para qué voy a insistir en la oración? Dios ya me mostró lo que hay en su corazón. Y Dios no obra, hermanos. Aunque tú busques de Dios, tú te metas en ayuno, en oración, brinques, saltes, patalees, hagas lo que hagas. Pero si hay odio en tu corazón, pierdes tiempo, mi hermano. Perdemos tiempo en buscar de Dios si eso hay en nuestro corazón. Hay resentimiento, hay rencor, hay odio, aborrecemos, perdemos tiempo, no vamos a ver un resultado hasta que no soltemos. Por eso el Señor nos habla cuando el ayuno en Isaías 58, ¿para qué, verdad? Habla del ayuno que él escogió, 58 o 55, Isaías. Y dice que el ayuno que él escogió, no lo busques, pero dice que el ayuno que él escogió es que se rompan ligaduras, que dejes libre al cautivo, al oprimido, o sea, que tú sueltes, que tú perdones. Eso es lo que el Señor dice. El ayuno que él escogió es que se rompan ligaduras, se rompan ataduras, que sea roto. Por eso cuando usted y yo ayunamos, dice, bueno, yo voy a ayunar y porque tengo problemas con este hermano, con esta hermana, tengo problemas y no puedo, no sé cómo acercarme a ella, pedirle perdón o tengo que ayudar, Señor. Dame palabras, voy a ayunar por esto. Rompo esta barrera para que yo pueda acercarme a fulana o a sutana para hablar con ella. Señor, rompe esta ligadura, rompe esta barrera que se ha levantado, Señor. Yo quiero acercarme a esta hermana, yo quiero hablar con ella, pedirle perdón. No me atrevo a decirle porque pues, fue grave lo que sucedió. Entonces, ahí se rompe. Tú estás ayunando, rompiendo esa ligadura, esa atadura o esa barrera que se levantó. Ese es el ayuno. Pero cuando alguien busca de Dios, va y ayuna, pero digo, ¿hay eso en su corazón? Dios no le va a responder. Por eso hay gente que dice, yo no voy a ayuno, pero no veo cambio conmigo, no veo resultado, no veo avance. Sale el carácter, como que el carácter resalta más que el Espíritu Santo, que el fruto del Espíritu Santo, como que no hay fruto de Dios en mí. ¿Qué está pasando? Es que hay algo que solamente papá Dios lo sabe. Entonces este hombre, hermano, fue visible lo que él cometió, a pesar de que fue de escondidas, pero todo salió a la luz. ¿Y a cuál fue, hermanos? Ya voy a terminar. La consecuencia de todo esto, amado hermano, fue que este hombre perdió a toda su familia. Lo mataron, quemaron todo lo que él tenía y murió. Eso lo encontramos en el verso 19, 20 y 24, hasta el 24. Romanos 6, 22 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestros frutos
la santificación y como fin la vida eterna. Ahora que ya hemos sido, dice, justificados, mas ahora que ya habéis sido libertados, dice, del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Cuál es el fruto que tenemos que dar? La santificación. Verso 23, Romanos 6, 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte, pero Cristo es la vida, hermanos. Esta experiencia de Acán nos recuerda que debemos evitar el individualismo que nos lleva a creer que el pecado es un asunto exclusivamente particular. Por el contrario, el pecado siempre tendrá alcances colectivos, aunque no estemos conscientes de eso. O sea, siempre va a haber terceras, cuartas personas involucradas y afectará a toda la familia. Afectará. Por eso nosotros, hermanos, debemos de confiar solamente en Dios. Solamente Él es el que puede hacer las cosas. Nadie puede cambiar nuestro corazón más que Dios. Pecados que se puedan ayudar, podemos, yo siempre digo, pecados que se ven, podamos ayudar a la persona, lo hacemos. Pero pecados del alma, que hay en el corazón de la persona, solamente usted y Dios. Porque el que lo sabe es Dios. Creo que, hermanos, el Señor es claro en su palabra y Él no quiere que nadie perezca. Él quiere salvarnos y Él nos ama, hermanos. Él nos ama, Él nos habla por medio de su palabra y no quiere que nos pierdamos. Él nos advierte qué consecuencias hay. Así como este hombre, hermanos, falló, cometió la falta, trajo muerte para toda su familia. Por todo, por su codicia. Murieron sus hijos. Quizás sus demás hijas no tenían ni culpa, pero la codicia de este como padre de familia lo llevó a la muerte, arrastró a todos sus hijos. Pero quizás no creo que todos sus hijos estaban de acuerdo en lo que él hizo. No creo que su esposa estaba de acuerdo en lo que él había hecho. No. Lamentablemente, hermanos, a veces un error que cometamos nos trae la muerte espiritual y física. Y destruimos vidas, familias. Aunque pensemos que no pasa nada, hermanos, no sí sucede. Aquí el Señor condenó a Israel, todo el pueblo. No solamente condenó al que pero para que Dios los perdonara a todos, tenían que desaparecer el causante del pecado. Y así dice el anatema, hasta que no lo quite. ¿Y a cuál fue? Que tenían que matar. Tenían que morir apedreado. Así era la ley de Moisés. Y así fue. Creo que ahorita nosotros tenemos, hermanos, la oportunidad, como dice San Juan de Juan 1:9, fallamos, es pedirle perdón al Señor de perdón. El tiempo de la ley era así, para desaparecer el culpable del pecado era muerte. Pero ahora tenemos la oportunidad, estamos en el tiempo de la gracia, de la misericordia de Dios. Y no con eso quiere decir que pues, podemos pecar ahorita y mañana y hacemos. No, pues por eso Pablo dice, no aproveché de la libertad que Cristo nos ha dado. Tampoco abusemos de la libertad. Cristo nos hizo libres del pecado y Cristo nos perdonó, pero tampoco abusemos del pecado, de la libertad que Cristo nos ha dado. No. Fallamos, ¿cierto? Luchamos con el pecado nosotros. Luchamos. Vamos luchando día a día. Día a día vamos luchando con el pecado. Pero hay gente, dice la Biblia, que se complace. Hay gente que se va solo. Hay gente que dijo, dijo una mala palabra, o hice esto, dijo, no lo quería hacer, pero no lo vuelvo a hacer. Y buscas el perdón de Dios, dice, Señor, perdona. Dios no perdona. Pero no volverlo a hacer. No volver a cometer la misma falta. ¿Amén, hermanos? ¿Un comentario? Creo que la palabra es clara, hermanos. La palabra es clara.
es un ejemplo que está en la historia, que aquel tiempo fue verídico, fue real y está escrito aquí porque sucedió eso. Y es un ejemplo que nosotros tenemos que tomar. Hay consecuencias, hermano. ¿Sí? No pensemos porque nadie nos ve. Ante los ojos de Dios todo está suyo. ¿Qué les parece? Nos ponemos de pie y oramos. Le decimos al Señor que el Señor nos perdone si hay un pecado en el alma. Tampoco usted no está tomando, no se está drogando, no está cometiendo adulterio. Pero a lo mejor puede caer en su corazón resentimiento, odio, rencor, que solamente usted lo sabe. Solamente usted se da cuenta de lo que puede haber en su corazón. Y decirle, Señor, perdóname. Perdóname porque con esta condición, yo no puedo ir contigo, Señor. Porque tu palabra dice que el que aborrece es pecado. Así que vamos a orar, vamos a cierrar sus ojos, vamos a orar. Y Señor Padre, en el nombre de Jesús,